Hay una carta muy interesante de Juanita, que sabemos tenía tanta capacidad para la amistad, era tan abierta, tan receptiva y tan oblativa para el verdadero afecto, no posesivo ni melindroso, sino de verdad, bien fundado en el amor de Dios. Y por eso tenía tanta capacidad para la amistad, para el amor. Y tiene una carta que no tiene fecha. Es fácil que esté escrita por el tono, el contexto, pocas semanas antes de su ingreso en el convento. De manera que nos movemos en el mismo arco cronológico, más o menos, en que estamos situándonos en estos días donde comentamos las cartas anteriores a la entrada. O sea, lo que estamos contemplando es el alma, contemplando el alma en lo que nos es dable de una muchacha, de una jovencita seglar, que está absolutamente enamorada de Jesucristo y que ya comprende muy bien cómo seglar la vocación de Carmelita descalza. Esta carta se consideraba dirigida a una amiga, sí, pero cuyo nombre no se conocía, y últimamente se ha identificado como una de sus grandes amigas, Elena Salas. Es la carta número 82. Y habla primero de la amistad y, como siempre, después largamente y refiriéndolo todo a él, de Jesús. La verdadera amistad, empieza diciendo, refiriéndose al lazo que une las almas de estas dos jóvenes, Juanita y Elena, la verdadera amistad consiste en perfeccionarse mutuamente y en acercarse más a Dios. En el camino de perfección, en un capítulo del principio, cuando habla la Santa Madre del primero de los puntos necesarios para llevar vida de oración, que es amor de unas con otras, eso es lo primero, porque sin eso todo es una entelequia fantástica. En esto conocerán que sois discípulos míos, en que os tenéis amor los unos a los otros. Amaos como yo os he amado, no como vosotros pensáis que tenéis que amar o deseáis muchas veces torcidamente amar o egoístamente, en un movimiento, repetimos, centrípeto y no centrífugo. No, amaos como yo os he amado. O sea, hay que participar del amor de Jesús, más que imitar ese amor, más que estudiarlo para copiarlo, hay que insertarse en él. Y entonces de ahí brota la verdadera amistad, que es un amor de benevolencia. La amistad es querer el bien para el otro y es, además de amor de benevolencia, se llama amor de amistad porque es mutuo. Pues bien, en ese capítulo del principio del camino de perfección dice la Santa Madre, aquí todas han de ser amigas, todas se han de querer, todas se han de amar. Todas han de ser amigas. Esto bien entendido, porque una comunidad de monjas no es un club de amigas, y menos es el conjunto de diversos grupos de amigas. No. Aquí quiere decir la Santa Madre, todas por igual se han de amar con amor de benevolencia, que no se funda en las simpatías o antipatías naturales, que es explicable que las haya, porque somos humanos y nos dejamos llevar por nuestras impresiones, por nuestras afinidades psicológicas, por la repercusión incluso sensible que nos produce el físico de las personas.
dice la Santa Madre, es verdad. Se ama más fácilmente a los guapos que a los feos, porque, dice ella, nos quedamos en el engaste de estos cuerpos y no vemos la joya. El engaste, pues es que si un diamante está engarzado en un alambre, bueno, pero el diamante es el alma. Y el alambre puede estar muy sobredorado y ser muy brillante. En fin, cuántas caras bonitas hay que están en un cráneo en el cual no hay cerebro, sino que hay un poco de serrín. Y cuántas miradas hechiceras, cautivadoras, y luego esos corazones son muy peligrosos. Por tanto, hay que tener cuidado con las apariencias, con la inclinación de la sensibilidad a la apariencia. Y lo avisa todo esto la Santa Madre, como digo, en esos primeros capítulos del Camino de Perfección, donde también avisa de cuidado con los encariñamientos. Solo Dios, y el amor muy natural, muy desenfadado en el buen sentido de la palabra, aunque muy puesto en la gravedad religiosa. Pero en fin, mucha naturalidad en el trato, no esas personas que te rehuyen la mirada, parece que les da miedo, que todo les va a tentar. Eso es insano totalmente, y eso es enfermizo, y eso es antinatural. Pero los melindres y las tonterías son todavía más insanas. Y los encariñamientos. Y madre licencia que le voy a escribir, el último curita que ha estado, que le voy a escribir para que sepa que reza. Déjense de escribir y dejen de tonterías, que hacen el ridículo, que da pena. No. Es que solo Dios, y se ha acabado. Y pasa cualquier cura, que vaya con Dios, rezaré por él y se acabó. Si no vuelve más, mejor. Ya está. Bueno, pues dice aquí, estoy exagerando un poco la nota, pero que no la estoy exagerando tanto. Y dice aquí Juanita que la verdadera amistad consiste en perfeccionarse mutuamente y en acercarse más a Dios. Claro que para esto somos unos artistas también, porque todo lo rebozamos de espiritualidad y de santidad y de que me ayuda mucho en mi camino espiritual. No. Seamos muy sinceros, examinémonos bien. Muchas veces estamos buscando compensaciones afectivas, estamos buscando válvulas de escape. Yo no digo que no necesitemos mediaciones humanas, tampoco quiero decir que seamos San Simeón el estilita, subido en lo alto de la columna, y que nos suban el bocadillo con una polea en una bolsa de Mercadona. Yo no digo eso, pero tampoco digo lo otro. La verdadera amistad para perfeccionarse mutuamente y para acercarse a Dios. Se acabó. No para darme consuelo, no para pasar el rato, no para que me conozcan o para hablar de mis cosas o contar mis penas, para perfeccionarse mutuamente. Este es el verdadero amor. Y el perfeccionarse mutuamente, ¿en qué se basa? Muchas veces, no siempre, pero muchísimas veces, muchas más de las que lo hacemos, muchas más de las que lo hacemos. ¿En qué se basa el perfeccionarse mutuamente? En las obras de misericordia espirituales, que están muy por delante de las corporales. Entonces, aquí hacen unas comidas buenísimas, te preparan unas patatas que, aunque sean unas simples patatas, te chupan los dedos, te meten 3 almejitas y las patatitas riquísimas. Eso es una caridad muy grande, porque eso es dar de comer al hambriento. Y las monjas están hambrientas cuando salen de sexta, entonces dar de comer al hambriento. La refritolera ha preparado todo, sus jarritas de porcelana, de barro, con su tapita de madera encima. Eso es dar de beber al sediento. Y en fin, enterrar a los muertos también lo hacen de vez en cuando. Y muchas obras corporales las hacen constantemente. Pero las espirituales son más importantes y están por delante. Entonces, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo ha menester. Esas 3 obras de misericordia espirituales son de las pruebas máximas del amor fraterno, del perfeccionarse mutuamente. ¿Cómo me perfecciono? No tanto enseñando y corrigiendo y aconsejando,
sino dejándome aconsejar, corregir y enseñar. Así se vive el amor. No supriman el hermana, ni fulanita por las buenas, ni diminutivos. No, hermana tal, porque eso te recuerda cada vez que la nombras, que es tu hermana, hermana tal y de vuestra caridad, que para eso está puesto por la Santa Madre. Y eso parece que no, te crea una música de fondo y un habituarte, porque si le vas a decir a alguien hermana, no le vas a soltar después un improperio, habiéndole dicho hermana. Pero si vas quitando tratamientos, sí, hermana. Pues eso, perfeccionarse mutuamente. Y luego le habla de la vocación, porque esta Elena también tenía vocación. Es el favor más grande que Dios hace. Él te va a hacer su esposa. Ese ser infinito va a unirse con un ser finito, el ser eterno con un ser limitado, impotente. Todo es Él, nosotros nada. Esta es la idea tan querida para Juanita, que la repetía ayer en la carta a su hermano Lucho. Todo lo hace Él lo hace todo en mí. Nosotros no somos nada. Sigue hablándole de la vocación y de nuestra desproporción ante un don tan grande. Porque a pesar del amor que nos demuestra, nosotros lo ofendemos. Y Él, a pesar de esto, nos ama, nos elige como esposas suyas. ¿No es esto para morir de amor? Te aseguro que a veces deseo morir, porque la vida para mí es insoportable, viendo que Él me ama y yo le ofendo. No parece que le amo, pues el amor se manifiesta en las obras. Y Él dijo: aquel que me ama verdaderamente, ese tal cumple mi palabra. Y ahora viene una doctrinita preciosa, que es una doctrina muy teresiana y una doctrina muy teresiano-lexoviense, dirían los pedantes, que significa de Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, pues se dice teresiano-lexoviense. Bueno, pues es también de Teresita esta doctrina, que es la doctrina de los deseos. Recuerden la despedida de la Santa Madre a sus monjas de Valladolid, bajando de Burgos a Alba de Tormes para morir. Primero para en Valladolid, después en Medina y luego llega a Alba. Y les dice a las monjas de Valladolid, cuya priora, como saben, era María Bautista, su sobrina, que la echó de un empujón, y le dijo: hijas, harto consolada me voy de esta casa, según le estaba dando el empujón su sobrina a la priora. La rebujó, dice muy simpáticamente Anita de San Bartolomé, que la rebujó dándole un empujón, y en brazos de la pobre Anita salió la santa como pudo, y aún así se volvió. Hijas, harto consolada me voy de esta casa. Miren mucho por el bien de la religión, que no caiga por ninguna de vuestras caridades lo que se han encontrado. Segundo, dense a tener grandes deseos, que aunque no puedan ponerlos por obra, se saca mucho provecho. Y no hagan las cosas por costumbre, sino haciendo en cada una un acto heroico de mayor perfección. Ese es el testamento preciosísimo que da la santa a sus monjas unos 15 días antes de morir, porque llegó a Alba el 20 de septiembre, murió el 4 de octubre, y esto sería un par de días antes, total, 15 o 20 días antes de morir. Luego, al punto de la muerte, ya sabemos el testamento definitivo cuál fue. Hijas mías y señoras mías, por amor de Dios las pido, tengan gran cuenta con la guarda de la regla y las constituciones, que si las guardan con la puntualidad que deben, no es menester otro milagro para canonizarlas. Ayer me hablaba uno de estos seminaristas y decía: yo lo único que le pido a nuestro Señor, lo único que deseo es su voluntad, amarle mucho y ser santo. Y entonces le he preguntado al que he tomado por director espiritual que
claro, como ha sido un cambio de vida muy rotundo, le he explicado cómo yo llevo mi oración, mi cosa, cómo lo hacía y cómo lo tengo que hacer ahora, pero sobre todo que me diga por qué raíles tengo yo que caminar para ser santo aquí. Y me ha mirado con extrañeza y me ha dicho que por qué le pregunto eso, que tengo los estatutos, el reglamento y los estatutos del seminario. Las constituciones de esta sociedad de vida apostólica, pues cumplirlas y ya está. Lo que pone ahí, si los religiosos, los consagrados, son los que más fácil tienen santificarse porque lo tienen todo escrito. Ay, dígame usted si voy bien, eso hay muchas monjas también. Dígame usted, ¿qué quiero que me diga usted si voy bien? No, lo que quiere es charlar. Y quiero que me diga, usted, no tiene las constituciones ahí a mano, no tiene un horario, no tiene una campana que en cada momento le dice lo que tiene que hacer, no tiene un horario que le ha encomendado la Madre Priora. Bueno, pues aténgase a eso. Y luego en eso, el último lugar, el trabajo para mí, el descanso para mi hermana, la sonrisa siempre en el rostro, silencio a lo que te manden, Dios se lo pague, madre. Hay una enferma, ¿me da licencia para pasar la noche con ella? Eso es la santidad, si no hay más. No hay más. ¿Estás haciendo la comida? Hacerla con mucho cariño y pensando que estás dando de comer a las esposas de Cristo. Si estás rebozando ancas de rana, con todo mimo. Y así cualquier cosa. Estás haciendo lentejas, échale bien de sal, que no se queden sosas. Y todo así. Bien, pues con la mayor perfección que se pueda. Estás haciendo unos suspiritos de monja de esos de merengue, suspira muchas veces, Jesús mío, te amo. En medio de los suspiros del merengue, los suspiros tuyos. Y así todo. Estás almidonando el alba como un cartón que se tenga sola de pie, pues ahí a pincelazo de almidón, otra ejaculatoria. Y ya está, pero no estés pensando en ti. Eso nunca. Verás qué bien. Qué bien. No, eso no lo hacen, porque como nunca se sabe lo que hace, eso es lo bueno de un convento. Luego, como nunca se sabe lo que hace, quién lo hace cada una, ya te pueden hasta copiar un alzacuello, que mire que es difícil, y te lo sacan idéntico, mire cómo estoy. Me da gusto verlo, parece un cuadro del Greco, mire cómo estoy. Estoy como nunca. Bueno, pues como no sabes quién lo ha hecho, le das las gracias a todas, Dios se lo pague todo. Eso, la santidad es fácil, en ese plan. Ahora ya que luego te vengan noches oscuras, que te vengan zarandeos interiores, que necesites la ayuda de un sacerdote en esos momentos, yo no digo que no. Pero no estar queriendo, no. Solo Dios. El amor se manifiesta en las obras. Y dice, pero ¿dónde están nuestras obras si nos quedamos tan cortos? Y entonces dice Juanita, Él se contenta con nuestros deseos, porque sabe que por lo menos deseamos amarle. Entonces consolémosle y para esto vivamos íntimamente unidas a Él. Que el fuego del amor consuma en mi Elena todas las imperfecciones, para que así pueda formarse en ella la imagen de su Cristo. Y ahora le habla un poquito de la inhabitación, refiriéndose a ese versículo que tantas veces leemos y saboreamos, Juan 14, 23. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Y le dice, sí, pero esto de que Dios more dentro de nosotros, esto de ser mansión de Dios, es a base de practicar las virtudes. ¿Y cuál es la primera? La pureza. Ya la hemos oído hablar largamente en otros lugares de la pureza. Para ella la pureza, más que la pureza de cuerpo, es sobre todo la pureza de intención, lo que llamamos también la rectitud de intención, que es algo en lo que hay que examinarse con frecuencia. Porque nuestra intención, yo no sé la de vuestras caridades, pero desde luego la mía se desvía constantemente. Eso es así, tienes que estar volviéndola a enderezar, la intención, porque tenemos la concu, y la concu es muy mala compañera de camino. El pecado original se nos borró por el bautismo, pero quedó la concupiscencia. ¿Y la concupiscencia qué es?
Pues dice el Concilio de Trento que no es pecado, pero del pecado proviene y a él inclina. ¿Y qué es la concupiscencia? Aquello que le hace lamentarse a San Pablo. El bien que quiero no lo hago y el mal que aborrezco es lo que termino haciendo. Entonces hay que rectificar la intención, que no me busque a mí cuando te busco. Esto es muy importante. Santa Gema Galgani le dice en una carta a su director espiritual, el Padre Santo también, Germán de San Estanislao. Di Gesù non voglio che Gesù. O sea, de Jesús solo quiero a Jesús. No pongamos de pantalla la gloria de Dios, la voluntad de Dios para hacerla nuestra y para alcanzar la nuestra, sino que rectifiquemos la intención. ¿Y cómo estamos más seguros de rectificar la intención? Muriendo. El rincón, el último lugar, el silencio. Que los demás sean ocupados en cargos y yo postergado. Que los demás sean consultados y yo olvidado. Que los demás sean preferidos y yo menospreciado. Jesús mío, del deseo de ser amado, estimado, valorado, líbrame, Jesús. Y que las demás sean más santas que yo con tal que yo sea todo lo santa que tú quieras. Esto es lo que rezaba, como saben, el santo cardenal Merry del Val, las letanías de la humildad. Pues eso. Entonces, para que Jesús con el Padre y el Espíritu moren dentro de nosotros, primero la pureza, pidiendo constantemente perdón de las faltas que sorprendamos en nosotros y pidiendo muchas veces luz para ver esas faltas. No vivir a base de virtudes aparentes, como decíamos ayer. No autocanonizarnos porque somos muy penitentes y luego no obedecemos ni a la de tres. O porque somos muy obedientes, pero no cerramos la boca ni debajo del agua. O porque somos puros como ángeles, pero luego que no me toquen las cositas de mi oficina porque no vivo la pobreza. Entonces me canonizo por un lado y eso ya cubre lo otro. No, las virtudes tienen que ir todas juntas y para eso la pureza de intención. Ahora, es imposible que nos veamos libres de nuestros fallos inmediatamente. Dice también Juanita, que es muy comprensiva y muy equilibrada y muy humana. Y dice, Dios ve nuestros deseos y se contenta con que queramos purificarnos de ellos. Ahora, una vez que le hemos formulado el deseo al Señor, decirle, ven a morar en mi alma, que todavía no está muy pura, pero yo te prometo hacer lo posible por tenerla siempre limpita y perfumada y agradable a tus ojos. Y entonces vivir allí con Dios, en el fondo del alma, en unión con Él. Y no dejarle solo, dice ella, como a un amigo que se le tiene en casa y se le deja solo, sino que antes de empezar cualquier obra, ofrecérsela. Y como decimos, enderezar la intención, decirle que lo amamos, que nos perdone y obrar con Él como si estuviéramos en Nazaret. Al principio te costará recogerte, pero después será habitual en ti estar con Dios. Y esta es la base de la humildad. Y como tenía una formación tan impresionante esta chiquilla, hace aquí una distinción que no sabríamos hacer muchos que hablamos de espiritualidad. Le dice, todo esto que te estoy diciendo es la base de la humildad especulativa, o sea, la que reside en nuestro entendimiento, porque así somos todos humildes. Hasta lo que hemos dicho hasta aquí, somos todos humildes. Y además, el auto-humillarnos motu propio se nos da divinamente. Bendiga usted, Padre, a este desastre de Carmelita. Bendiga esta calamidad, la última de esta comunidad. Le pide humildemente su bendición postrada a sus pies indigna, sierva suya. Ja, ja, ja. Que te lo has creído. Pero luego que te humillen, que ahí es donde se ve. Porque no eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo y en silencio y sonriendo. Que hay que humillarse también, que hay que poner en la firma ICD también, pero que sea verdad, porque si no es verdad, es una pantomima. Que hay que postrarse, sí, pero, como dice San Juan de Ávila,
¿De qué aprovecha tener las rodillas hinchadas y el ánima tiesa? Lo primero que hay que curvar es el alma. Entonces, agachar la testuz. Y entonces así esto de la humildad especulativa pasamos a la humildad práctica. Porque humillándonos delante de Dios al conocer nuestra bajeza, nos gusta que las criaturas nos desprecien y nos admiramos no lo hagan cuando somos tan malas para con Dios. Hay que ser muy humilde, porque si la humildad, todas las demás virtudes son hipocresía. Mire, así termina la carta. No, todavía estamos por la mitad, pero me ha recordado esto. Cuando termina, se despide así Juanita de los últimos párrafos, dice: reza por mí, le dice a frases cortas que llaman la atención. Cuando queremos impresionar escribiendo hay que usar frases cortas, 3 o 4 palabras, un punto y seguido, punto y seguido. Eso es un método literario, depende, porque hay muchos estilos literarios y hay que saber cambiar. Y entonces frases cortas son incisivas. Y dice aquí: reza por mí, punto. Soy muy mala, punto. Soy una hipócrita. Esto sí es un acto de humildad, ¿eh? No decir, soy un desastre, soy una calamidad, soy la última de las hijas de la Virgen. Eso son frases. Sí, porque esas son las que dicen. Esas son las frases que dicen. Soy la última, tal. No merezco estar en este convento. Sí, pero que te muevan de celda. Pero ahora cuando una persona dice, soy una hipócrita, y dice a continuación, aconsejo mucho, pero yo no hago todo lo que aconsejo. Aunque es verdad, trato de hacerlo. Pídele solo para mí, haga la voluntad de Dios. Querámonos mucho, pero en Dios. Él ante todo. O sea que está rubricando lo que ha dicho 2 páginas antes. Hay que ser muy humilde, porque si la humildad, todas las demás virtudes son hipocresía. Para adquirir la humildad, 2 puntos. Y pone 4 recetas. Primero, tenemos que tratar de no hablar ni en pro ni en contra del yo, sino que despreciarlo. Mire qué giro sintáctico tan forzado y tan raro. Sino que despreciarlo. Bueno, lo que hay que no hablar de sí mismo y ya está. Segundo, humillarnos delante de las demás personas siempre que lo creyésemos conveniente. Y para esto hacer cosas que nos humillen, como sería obedecer a una sirviente, a un hermano más chico. Pues eso, en un convento no solo hay que obedecer a la prelada, ni a las madres mayores, que hay que respetarlas mucho más que a nadie. Desde luego en los conventos, las mayores siempre son las mayores. Que tienen alguna imperfeccioncilla, eso las tiene todo el mundo, pero se le debe todo. El convento que se encuentra a las jóvenes porque han estado las mayores trabajando y dando la vida por la comunidad. Entonces, respeto a las mayores y el trato y la delicadeza y adelantarse a cogerles lo que lleven, aunque no estén viejas y puedan andar, pero son mayores. Anda, pues si está muy bien, pues si está mejor que yo, mejor que tú está cualquiera, porque hoy las jóvenes tienen piteras por todos lados, pero tienes 40 años menos. Entonces te adelantes, se le coge a las mayores mucha veneración. Ahí se ve la vida religiosa también. Y abrir la puerta y quitar la capa, y en fin, todos esos detalles. No los vayan dejando, que la vida está hecha de detalles. De detalles. Era tan santo, leí yo de aquel sacerdote, era tan santo que celebraba bien la misa y cerraba bien la puerta. Mucho cuidado. Lo más sublime y lo más prosaico. En un convento se ve la santidad de la monja por cómo cierra la puerta de su celda, para no molestar a la que está al lado. Hasta por cómo tose, hasta por cómo anda, por cómo come, por todo. En los detalles está hecha la vida. Tercero, cuando seamos humilladas, darle gracias a Dios y decirse, estoy mucho más merezco por mis pecados, y seguir muy amable con la persona. No estar metiendo ahí el dedo en tu llaga, lo que me han hecho será posible, y ahora me callo en el coro una semana, y ahora que me vea que tengo cara de guardia civil. No, muy amable con la persona. Cuarto, tratar de servir a aquellas personas que no sean antipáticas o aquellas que notemos son poco cariñosas para nosotras,
para así humillarnos. También es necesaria la obediencia, lo he dicho ya, inmediata, sin examinar si son inferiores o superiores, si tienen razón o no, sino como obedecía Jesús. Anda que si Jesús hubiera tenido que esperar a obedecer a los superiores, no tenía ninguno. Obedeció a locos y a trastornados y a pecadores Pues sí. Bueno, pues esta es la carta, luego le explica por qué al final se ha decantado por las carmelitas y no por las del Sagrado Corazón, y dice, porque voy a salvar más almas entregándome solo a la oración. Y dice, seré una pobre carmelita a quien despreciará el mundo. Claro, porque el patrimonio de una esposa del crucificado, ¿qué la desprecia? Seré una pobre carmelita a quien despreciará el mundo. ¿Pero qué me importa a mí el mundo si estoy crucificada para él? Solo me acordaré del mundo para rogar por él. Y fíjese, dice otro motivo por el que me he decantado por el Carmen antes que por el Sacré-Cœur. Porque yo creo que en el Carmen voy a sufrir más. Y yo voy a donde tenga que sufrir más, porque donde está la cruz está Jesús. Y teniendo a Jesús, ¿qué me importa todo lo demás? Y luego le da unos consejos a esta helenita para que haga oración, que empiece por la meditación, que se fije un tiempo exacto, diario, de oración. Que sean 10 minutos basta, pero que sean 10 minutos, y fijo, y a la misma hora. Y luego, como siempre, que tenga mucha intimidad con la Santísima Virgen, y luego esa despedida que hemos dicho, no te fíes de mí, que soy una hipócrita porque aconsejo esto y no lo vivo, pero quiero vivirlo.